Una sola parcela de tierra. Parece poca cosa, ¿verdad? Pues bueno, a veces una sola parcela puede desatar un lío legal, pero de los gordos. Uno tan grande que obliga al mismísimo Tribunal Supremo a poner las cartas sobre la mesa y básicamente redefinir las reglas del juego para todos los jueces del país. Esta es la historia de la América, y es mucho más que un caso sobre un trozo de campo. Es una historia sobre poder, sobre cómo se deben hacer las cosas y en el fondo sobre los cimientos de nuestra justicia. Y es que en el centro de todo este embrollo hay una pregunta que es simple pero a la vez explosiva. A ver, ¿puede un único juez, así, por las buenas, anular un acuerdo cerrado por el gobierno? O sea, ¿tiene una sola persona el poder de parar en seco toda la maquinaria del Estado? Pues justo esa fue la pregunta del millón que tuvo que responder el Tribunal Supremo. Vale, para entender bien cómo se llegó a este punto, tenemos que ir al principio de todo, al origen. Y el origen es, claro, el terreno, la finca La América, que ojo, no era una finca cualquiera, ¿eh? Era una pieza clave, una pieza fundamental destinada a un objetivo muy concreto dentro de un plan mucho más grande, la reforma agraria. Y al principio, la verdad, el camino parecía bastante claro, todo muy ordenado. Si echamos un vistazo a la cronología, vemos que todo avanza paso a paso, como un reloj. Primero, en 2023, se incauta el predio, se ponen las medidas cautelares, todo en orden. Un año después, las agencias del gobierno se sientan y acuerdan la venta. Llegamos a enero de 2025 y la Agencia Nacional de Tierras compra oficialmente La América. Y ya para febrero, solo un mes después, se pide al juzgado que levante esas medidas para poder usar la tierra para lo que se quería, la reforma agraria. Vamos, que parecía un procedimiento de manual, ¿no? Todo iba sobre ruedas. Pero justo cuando parecía que ya estaba todo hecho, que el camino estaba despejado, ¡zas!, aparece un obstáculo. Y no uno cualquiera, no. Uno totalmente inesperado que lo pone todo, absolutamente todo, patas arriba. El plan estaba en marcha, ¿no? El gobierno tenía un objetivo clarísimo y el proceso seguía su curso. El siguiente paso era el lógico, el que todo el mundo esperaba, transferir las tierras. La maquinaria administrativa, pues eso, avanzaba sin aparentes problemas. Y de repente, frenazo en seco. El 22 de agosto de 2025, un magistrado de control de garantías suelta una auténtica bomba. Declara que la venta es ilegal, nula de pleno derecho. Así, tal cual. Con una sola firma, todo el plan del gobierno se derrumba como un castillo de naipes. Claro, la historia no podía terminar ahí, ni mucho menos. La decisión se recurrió, como es lógico, y el caso fue subiendo y subiendo hasta llegar a la cima del Poder Judicial. De pronto, el Tribunal Supremo se encuentra con un marrón que ya no era sobre una finca. No, era sobre algo mucho más gordo. ¿Quién tiene realmente el poder para tomar estas decisiones? La pregunta que el Supremo tenía que responder era súper concreta. A ver, ¿tenía este magistrado la autoridad legal para tumbar un contrato administrativo? ¿O se había, digamos, extralimitado en sus funciones? Estaba invadiendo un terreno que no era el suyo. Y bueno, después de analizar todos los argumentos, de darle vueltas al asunto, la respuesta del tribunal fue tajante, inequívoca, vamos, que trazaron una línea muy, muy clara en la arena. Un no rotundo. El razonamiento fue directo al grano. Según el Tribunal Supremo, el magistrado, y estas son palabras textuales, se excedió. Se pasó de la raya, vaya. Se extralimitó en sus funciones, yendo mucho más allá de lo que la ley le permitía. Vale, perfecto. Ya sabemos la respuesta, un no como una casa. Pero aquí viene lo interesante de verdad, el por qué. ¿Qué lógica siguió el Tribunal Supremo para llegar a esa conclusión? Vamos a desgranarla porque aquí está el meollo de la cuestión. Pues mirad, la Corte se basó en 3 pilares, 3 ideas clave. La primera, el principio del juez natural, que dicho en plata significa zapatera a tus zapatos. O sea, cada tipo de caso tiene que ir al juez que le toca, al especialista. Segundo pilar, la presunción de legalidad. Esto quiere decir que las decisiones del gobierno se dan por buenas, hasta que un tribunal específico, el que tiene la competencia, diga lo contrario. Y tercero, y esto es crucial, el papel de este magistrado en concreto era muy, pero que muy limitado. Para que nos hagamos una idea más clara, pensemos en una analogía. Imaginemos el sistema judicial como una autopista con varios carriles. Cada carril es para un tipo de vehículo, ¿verdad? Bueno, pues aquí cada carril es para un tipo de tribunal. Y para que el tráfico fluya, para que no haya accidentes, es fundamental que cada uno se quede en su carril. Si te pones a cambiar de carril a lo loco, pues montas un caos y te saltas las normas. Pues bien, en esta autopista legal que estamos imaginando, el carril para juzgar si los contratos del gobierno son legales o no, tiene nombre y apellidos. Se llama jurisdicción contencioso-administrativa. Solo los jueces que circulan por ese carril tienen la potestad de hacerlo, nadie más. Así que, en resumen, lo que hizo el magistrado de garantías fue básicamente un cambio de carril prohibido, una maniobra ilegal en toda regla.
Pero ojo, que aquí la cosa se pone un poco más enrevesada. Porque el magistrado no se sacó esto de la manga, ¿eh? Él defendió su decisión diciendo que estaba siguiendo un precedente, una sentencia anterior. Y claro, aquí es donde uno se pregunta, bueno, si se estaba basando en algo que ya se había hecho antes, ¿dónde está el problema? Pues aquí está la madre del cordero. El problema es que el magistrado se basó en un precedente que estaba obsoleto. Estaba caducado. Estaba aplicando una norma de una ley antigua, una que se cambió por completo en 2014. Y la nueva ley es cristalina al respecto. La misión de un magistrado de garantías es imponer o levantar medidas para proteger los bienes. No tiene potestad para anular los contratos que se hagan con ellos. Son dos cosas totalmente distintas. El Supremo, de hecho, lo dejó clarísimo. Vamos, más claro imposible. Como la ley que sostenía aquel precedente ya no existía, esa decisión anterior, en palabras textuales de la Corte, perdió su fuerza vinculante. Es decir, que ya no obligaba a nada. Era como intentar usar un mapa de carreteras de hace 20 años para conducir hoy. Simplemente ya no vale. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es, ¿y por qué es tan importante este caso? ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo? Pues porque esto va mucho más allá de la finca a la América. Esta sentencia del Supremo es un mensaje potentísimo para todo el sistema judicial. En el fondo, lo que hace esta sentencia es reforzar los pilares del Estado de Derecho. Es como un recordatorio para todos. Primero, cada juez tiene su campo de juego y no puede salirse de él. Segundo, los actos del gobierno se presumen legales hasta que el juez correcto, en el tribunal correcto, diga lo contrario. Y tercero, la función de un magistrado de garantías es conservar, no anular, es proteger, no destruir. Respetar estas reglas al final es la esencia de lo que llamamos debido proceso. Así que, sí, podemos ver esta sentencia como una señal de stop gigante. Una señal que ha puesto el Tribunal Supremo en medio de la autopista para que la vea todo el mundo. Es un aviso a navegantes para todos los jueces del país. Que hay carriles, que hay límites, y respetarlos es la única manera de que todo el sistema no se venga abajo. Y si hay una frase del propio tribunal que resume la importancia de todo esto, es esta. Porque al final no estamos hablando de un terreno. De lo que estamos hablando es de mantener la integridad arquitectónica de todo el sistema de justicia. Casi nada. Se trata, ni más ni menos, de asegurarse de que los cimientos del edificio aguanten, de que cada pilar esté exactamente donde tiene que estar. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que va directa al corazón del sistema. A ver, ¿qué es más arriesgado a la larga? ¿Un proceso que a veces es lento, sí, pero que sigue las reglas a rajatabla? ¿O uno que busca atajos, una solución supuestamente rápida, pero que para ello se salta las normas? La respuesta que demos a esa pregunta, en realidad, define qué tipo de justicia queremos. Ahí queda eso.